Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí a sus órdenes en un esfuerzo a petición y trabajando mucho con mis amigos, el maestro Sergio Salgado Román y el maestro Nayar Paredes Nieto, en este nuevo esfuerzo que le han titulado y El Surco. La idea es divulgar temas agrarios que nos interesan como país y como profesionistas, como estudiantes, no solo del derecho, sino como un tema que es importante para que lo manejemos y estemos a la vanguardia de asuntos de manera periódica se están dando. Ese es el propósito de este programa, porque el viernes hubo un evento muy importante que ya explicaremos. Por favor, mándenos sus preguntas, sus comentarios de manera en vivo. Vamos a estar interactuando, después vamos a incluso subirlo al canal de YouTube, donde va a ser El Surco, va a ser nuestra cápsula para que todos podamos participar de alguna manera, y son muy valiosos sus comentarios. Nayar, por favor. El Surco es un esfuerzo que queremos empezar a compartir con todos ustedes, con todos los interesados, los operadores en el sector agrario, los abogados, pero también todos aquellos profesionistas que tienen interés o participación con la propiedad social en México. Queremos platicar con ustedes en mangas de camisa, queremos ser abiertos, desacartonarnos del contexto académico y de ese tipo de situaciones que a veces hacen tedioso abordar un tema que a veces mucha gente dice que es antiguo, otra gente dice que ya no existe. Que ya no existe, que es árido, y lo que queremos hacer es un esfuerzo de compartir con ustedes la vanguardia del tema agrario, y creo que estamos en presencia, salvo tu mejor opinión, Sergio, de uno de los logros del derecho internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales específicos, en materia de derechos campesinos, que creo tiene tanta relevancia como cuando la Declaración de los Pueblos Indígenas, o incluso casi la misma nivel de importancia que tuvo la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por su relevancia. 1.200 millones de campesinos hoy ya tienen una declaración y un discurso para empezar a hacer efectivos sus derechos en el mundo entero. ¿No crees? Claro. Bueno, primero buenos días a todos, les agradecemos el favor de su atención en esta situación que aquí nuestros compañeros platican. Un comentario previo es de que cuando pensábamos el término de estas cápsulas, que es el surco, pues pensábamos precisamente que es la tierra, hacer el estudio de la tierra, pero la tierra que simboliza ya trabajo incorporado del hombre, que está lista para recibir la semilla, que está lista para pues precisamente dar cultivos, y esa es la idea de estas reflexiones. Como comentaba Nayar, el hablar ahora de esta declaración de las Naciones Unidas, que está próxima a aprobarse pues ya prácticamente en el seno general de Naciones Unidas en noviembre, pues estamos haciendo referencia de un hito histórico, de que a los campesinos, como trabajadores del campo, se les dé un tratamiento específico desde los derechos humanos. Así es. En esta pluriconstitucionalización de derechos que ya se ha logrado para el tema de género, ya se ha logrado para el tema de la infancia, para el tema de los trabajadores, ¿no? De la mujer, de los senectos, para el tema de interés superior de la infancia. Hoy podemos hablar ya prácticamente con este documento, por primera ocasión, de un tratamiento de derechos humanos de los campesinos, así como tal una especificidad que puede tener avances, este es punto de lanza de lo que sería hacia adelante trabajos internos, legislativos, administrativos, judiciales de cada uno de los países que se vayan adhiriendo al mismo, ¿no? Y que vale la pena decir que fue un esfuerzo de una ONG. Vía Campesina. Vía Campesina, perdón, digo, el Estado hace falta una política pública que de veras
empuje para el reconocimiento de estos derechos y que ahora que ya están reconocidos en un documento internacional, que vengan a materializarse en nuestro país. Eso es básico. Pero para empezarle a comentar a los compañeros y a todos quienes nos van a hacer el favor de ver este programa, creo importante hacer un comentario preliminar, si me lo permite Sergio, sí. Lorena, de qué estamos hablando. El pasado 28 de septiembre de este año, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó con 33 votos a favor, 11 abstenciones y 4 en contra, el proyecto de Declaración de Derechos Humanos de los campesinos y de las personas que trabajan en las zonas rurales. Esta declaración se compone de 28 artículos, ¿sí? 28 artículos que van a atender más o menos los siguientes temas. Perdón, espérenme. Es la ventaja de hablar en mangas de camisa. Te puedes equivocar un ratito y extraviarte en el tema, en lo que encontramos el documento correcto. Ya está. Desde la definición del campesino te va diciendo, Nayar, eso es importante. ¿Qué es un campesino? La declaración primero hace en posiblemente los 4 párrafos más importantes de la declaración, define qué es el campesino y quiénes son los sujetos del derecho de esta nueva Declaración de Derechos Humanos. Después, le impone un conjunto de obligaciones a los estados parte para que asuman los compromisos de esta declaración e incorporar estos valores a su derecho interno, no solamente como una simple declaración de principios. Es decir, obliga a un conjunto de situaciones en donde el Estado mexicano tiene que adaptar su normativa interna y la forma en la cual tiene que actuar para generar que los campesinos accedan en forma efectiva a esta nueva esfera jurídica de derechos específicos. Después habla de igualdad y no discriminación y derecho al desarrollo, que aunque son temas ya tratados dentro de los DESCAS, este artículo 3º establece un conjunto de derechos dentro de un contenido específico. Es decir, deja de ser un contenido general, como dijo la Corte en aquella tesis jurisprudencial, pues que los DESCAS eran a veces de derechos un tanto no especificados. A ver, para que nuestra audiencia señale, ¿qué es DESCAS? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así ¿sí? Después nos habla en el artículo 4 de los derechos de las campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales, generando un escenario con perspectiva de género, pero sobre todo para generar una inclusión efectiva de la mujer campesina en el desarrollo. Después hablamos de los derechos a los recursos naturales, que estoy seguro que este elemento va a generar una enorme cantidad de controversia y va a requerir una enorme cantidad de estudio por su contenido, que ya lo comentaremos más adelante. El artículo 6º, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Es decir, los campesinos deben de tener el derecho de vivir en el medio rural, ¿sí? La libertad de circulación, muy importante sobre todo en aquellos pueblos campesinos que tienen explotaciones agrarias transfronterizos, sí, como sucede en algunos países sudamericanos, como sucede en África, en pueblos que son de carácter nómada, que tienen cultivos en diversos países, que por uso, por tradición, se les debe de dar el acceso y la garantía para que puedan cultivarlo, y cosas muy parecidas como sucede en México, pero que aquí en México no tenemos un problema por el libre tránsito intranacional, ¿no? Libertad de pensamiento, opinión y expresión, libertad de asociación, derecho a la participación, que hoy día se hace muy relevante, sobre todo ante un nuevo escenario de un gobierno con una horizontalización en las decisiones,
que creo que esto ya le da contenido a la forma en la cual los campesinos van a poder participar en ese espacio. Derecho a la información relativa a la producción y comercialización, acceso a la justicia, que en el caso de nosotros es un tema fundamental, muy fundamental, pero no solamente fundamental, México es vanguardia. Claro. México es vanguardia en jurisdicción agraria, en muchos sentidos. Derecho al trabajo, derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, derecho a la alimentación adecuada, derecho a unos ingresos y a unos medios de vida dignos y a los medios de producción, que va a levantar... Eso va a ser todo un tema, y máxime con el nuevo acuerdo ahora con Estados Unidos, ¿no? Que de veras se materialice en nuestro país, acceder a que nuestros campesinos de veras tengan esa posibilidad que señala el artículo 16. Sí. Después tenemos derecho a la tierra y a otros recursos naturales, es decir, superamos la discusión bidimensional de la tierra, es decir, deja de ser largo y ancho, y ahora entramos... No creo, ahí ahorita lo platicamos, pero bueno, es derecho a la tierra. Ajá. Derecho a la tierra, pero también dice y a otros recursos naturales, es decir, ya podríamos hablar de territorio. Ahorita lo comentamos, ajá. ¿Sí? Derecho a un medio ambiente seguro, limpio y saludable, derecho a las semillas, el derecho a la diversidad biológica, derecho al agua y saneamiento, derecho a la seguridad social en su artículo 22, que en México es un tema muy pendiente en el sector campesino, el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la vivienda adecuada, que en México también, en el sector campesino, es letra muerta, en muchos sentidos. Derecho a la educación y formación, esto también va a dar mucho de qué hablar en muchos foros académicos. Claro, y que ya está previsto en México, perdón, sí. La parcela escolar. La parcela escolar. Sí. Y fíjate, bueno, no sé si vas a... Nada más para terminar, nos faltan derechos culturales y conocimientos tradicionales, responsabilidad de las Naciones Unidas y otras organizaciones en las internacionales, que serían las genéricas, pero en concreto creo que es un catálogo de derechos específicos que va a dar mucho de qué hablar, Sergio. Mucho de qué hablar y mucho de qué estudiar. Pues en particular, lo que me llama mucho la atención, primero, es un trabajo conjunto internacional para llegar a este documento, que no fue sencillo, no ha sido nada sencillo. Casi 40 años, Sergio, o sea, desde que fue la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria, Desarrollo Rural y la Carta del Campesino, que se pudo lograr en 1979. Fíjense, 40 años trabajando un documento para poder arribar al reconocimiento de grupos vulnerables. Y grupos vulnerables no solo económicamente, cultural, educacional, socialmente, los grupos menos favorecidos que están en el campo, en zonas rurales, con menos acceso a servicios de salud, de educación, caminos, determinación sobre sus cultivos. Y un punto que a mí en lo particular me parece muy interesante, y lo planteo ahorita en la mesa, es que se define lo que es un campesino. Ya tenemos concepto, una categoría de lo que es una persona campesina. De ahí es importante para nosotros tener clara la distinción de que por una parte hay que, en el medio rural habitan, y todas las personas que habitan ahí no podemos tratarlas como campesinas. No. Campesino, aquí lo deja muy claro, es aquella persona que tiene una actividad agrícola, que trabaja el campo, una persona dice que de manera individual o asociada. Claro, o inclusive su familia. Sí. Es aquella persona que vive en el campo y del campo. Ahí estamos haciendo referencia que esto nos indica que es de acuerdo a su actividad económica y de subsistencia. Este documento principalmente está dirigido a esas personas, sean o no sean poseedoras de tierra. Que también le está ya diciendo, oye, tienen que poseer, a ver, estados que signantes, ¿cómo le vas a hacer? Claro. No sé, pero esos campesinos sin tierra deben de tener su unidad de dotación. Les llama así, ¿no? Ajá, campesinos sin tierra. Campesinos sin tierra. Ajá. Eso es importante porque abre un documento de protección a ese tipo de personas. Sí. Por otro lado,
tenemos también personas que viven en el medio rural, pero que no viven del campo forzosamente. Esas personas que se pueden secundaria. autoadscribir indígenas y que están en el medio rural, pero que no forzosamente viven de la tierra, no entrarían forzosamente en esta concepción campesina. Claro, están protegidas aquí. El ser indígena no es una actividad económica, es una situación personal, de autoadscripción y de pertenencia histórica a una comunidad. Tenemos dos categorías, campesino e indígena. Sí, y en un tercer orden, para México importantísimo, es el tema de los derechosos agrarios. Derechoso agrario no es una actividad económica, no es una autoadscripción, es una situación jurídica y política frente al ordenamiento jurídico que le da una tenencia sobre la tierra, derecho sobre tenencia de la tierra. Claro, pero que no tienen calidad agraria y que ese es mucho del problema luego, que serían reconocida, ¿no? Derechosos agrarios, y el punto al que voy es de que tenemos de entrada, bueno, y además pequeños propietarios y otros, pero Sí, claro. Posesionarios, todo. ahorita de entrada lo que quiero hacer mención es que pueden existir 3 personas, que sea un indígena, autoadscripción, un jornalero, que sería campesino, y un derechoso agrario que tiene una calidad de la tierra. Puede ser que esas 3 categorías estén en una persona, o esas categorías estén en distintas personas. Si es un jornalero agrícola, pues está tutelado por el derecho agrario y hoy por este documento. Si es indígena, por el derecho indigenista del convenio 169, y si es ejidatario, comunero, avecindado, posesionario, está regulado por el derecho agrario. Pero hoy el punto central es que se potencia el discurso y la protección de las personas que viven en el medio rural, sean o no indígenas o derechosos agrarios. Los campesinos como categoría hoy tienen un medio de protección amplio. Eso es lo que quería comentar. Perdón, y además bien importante, ustedes que nos están sintonizando, le dio vuelo a esta noticia, irónicamente, la Comisión de Derechos Humanos, pero de la Ciudad de México. O sea, la difusión de este documento agrario de gran importancia no ha tenido voz todavía en el ramo. No, pero decía Sergio, campesinos, indígenas y jornaleros. El alcance de esta declaración, sobre la base de sus definiciones y de su contenido, impacta en poco más de 26 millones de mexicanos. 26 millones de mexicanos, de los cuales 5.5 millones son titulares de derechos agrarios en este país, llámese ejidos y comunidades. Estamos hablando de 25 millones de personas en su conjunto que viven en el medio rural, en poco más de 52,000 poblaciones en este país, que todavía son netamente campesinas, Sí. netamente circunscritas en la actividad campesina. Es decir, no es una declaración menor, no es una declaración que deba de ser ignorada por el Estado mexicano, ni debe de ser excluida de las discusiones de la transición, ni mucho menos no debe de ser excluida por el Senado de la República, ahora que se está empezando a analizar el texto del nuevo Tratado de Libre Comercio. Es decir, en la definición de campesino nos dice la declaración que, a efectos de la presente declaración, campesino es toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación, con otras o como comunidad a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello dependa, sobre todo, aunque no necesariamente en exclusiva, del trabajo en familia o en el hogar y en otras formas no monetarias de organización del trabajo y que tenga una especial dependencia y apego a sus tierras. Y lo primero que me pregunto de por qué la Comisión de Derechos Humanos, Vía Campesina, 183 organizaciones en el mundo que confluyen en Vía Campesina, de poco más de 65 países en donde se hace esto, ¿por qué había necesidad de crear un instrumento de derechos a los campesinos? Y yo voy a dejar para abrir boca la siguiente reflexión. El campesino en todo el mundo, en forma histórica,
incluso desde el feudalismo, siempre han sido la parte más pobre, la parte siempre más agredida socialmente, la parte más olvidada. Siempre es el escenario marginal, siempre es el escenario de las luchas, siempre es el escenario de la contienda social por el poder o incluso la carne de cañón del poder para alcanzar las metas libertarias, independencia, etc. Es decir, son los campesinos y los pueblos que se dedican al campo y a la producción primaria quienes siempre han estado en lucha constante. La historia en cualquier parte lo revela así. El siglo XX, las innovaciones tecnológicas, las empresas agroindustriales, el liberalismo económico como nueva estructura de la distribución de los bienes y satisfactores de la sociedad, se suponía que debió haber cumplido una función de permitirle a los campesinos acceder al desarrollo, de generar que los campesinos pudieran participar en la gran masa de los capitales y haber recibido, ¿sí?, los beneficios, la mejora en sus condiciones de vida, la mejora en sus condiciones de producción, y no lo logramos. Y ahora, ante un escenario en donde tenemos que se están acabando los campesinos, en donde tenemos una enorme migración interna y externa, ¿sí?, emigración e inmigración, ¿sí?, donde tenemos un abandono a la actividad del campo, donde ahora existe especulación en el mercado de alimentos, especulación en las tierras sujetas a la producción agrícola, abandono a enormes extensiones de producción, y que eso está afectando a nivel global la soberanía y la seguridad alimenticia de los países. Por lo cual, creo yo, desde mi muy particular perspectiva, sumándome incluso a muchas opiniones de vía campesina, que rescatar a través de una declaración de derechos a los campesinos de todo el mundo es un tema de soberanía. ¿Qué pasó? Es un tema de soberanía. Está viendo lo del timbre. Entonces, ¿qué resulta muy relevante? Primero, entender que esta declaración es una nueva concepción de darle derechos a los campesinos para que puedan incidir en el desarrollo nacional, en todas las naciones. Claro. 2, un conjunto de obligaciones del Estado para que mejoren las condiciones de los campesinos y de las sociedades en donde se desarrollan estos campesinos. Máxime que en México 20 al 22% de la población es campesina o depende de la actividad campesina nacional. Y 3, estamos hablando de una nueva dinámica en donde los estados, los justiciables, los campesinos, las organizaciones tendrán nuevos espacios de discusión en donde tendremos que hacer efectivos no solamente la justicia social de nuestro arcaico viejo discurso agrario. Hoy estamos hablando de una nueva justificación del por qué tenemos que tener un México campesino y del por qué tenemos que tener un campesino bien alimentado, con vivienda digna, con educación y acceso a los medios de capital y producción, en forma efectiva. Claro. Algo bien importante, lo señala Nayar, llega tarde, sí, digo, lo deseable era que hubiese llegado con un poco más de oportunidad, y bien importante, y no me dejarás mentir, Sergio, porque tenemos el próximo 10 de octubre, también valga el comercial, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un seminario en relación al desplazamiento interno forzado. ¿Qué es lo que pasa? Nayar señala, nuestros campesinos están acabando, sí, perdón, hay que ser objetivos, los jóvenes ya no se quieren dedicar al trabajo de sus tierras, ¿no? Mejor se van. ¿Por qué? Porque ven que no tienen certeza jurídica en su tenencia de la tierra, no tienen apoyos para poderlas trabajar, entonces se van. Y el documento, si se fijaron en su introducción, habla
precisamente alarmado por el número cada vez mayor de campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales desalojados o desplazados por la fuerza de todos los años. Acabo yo también de ir al Congreso de Derecho Constitucional en la Corte y una antropóloga señala que la verdad es lamentable, pero las personas ya no tienen arraigo, tantito por las condiciones de inseguridad por las que pasan en nuestro país, pero tantito dos, porque el Estado ya no les garantiza apoyos, créditos, incentivos para que ellos se queden a trabajar la tierra de sus padres o de sus abuelos. Ese desplazamiento interno forzado está ya tratado en el documento y es fenomenal porque por lo menos en México, y ahora que he estado trabajando en mi ponencia, no hay datos estadísticos oficiales. Los que hay son de muestreos que mismas ONGs están y salen a trabajar 1 año o 2 años a determinadas zonas, pero no hay estadísticas oficiales porque es un problema invisible que, perdón, me encanta, pero ya está tratado en varios de los artículos que señalaste con esas palabras, desplazamiento forzado. Claro. ¿Verdad, Sergio? Un tema que creo que aquí debemos hacer relevancia e invitar a la comunidad que nos ve ahora es de que tenemos un documento que especifica, reconoce derechos que van dirigidos a las personas que habitan en el medio rural. Sí. ¿Por qué? Porque si bien los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles, progresivos, no es lo mismo los derechos humanos que pueden tener en las ciudades, como derecho humano de acceso al internet, como derecho humano a una educación de posgrado, como algunos de estos, que los derechos humanos que aquí ya se especifican. Derecho a una vivienda adecuada, que no es lo mismo una en el medio urbano que en el medio rural. Exacto. Con servicios básicos, con acceso a medios de acceso, a derecho a la energía, derecho a seguridad social, al agua, de acceso al agua. Y en particular, lo que podemos hablar es que han evolucionado estos derechos y se han especificado, y este documento llega tarde, muy tarde. Pero bueno, ya llegó, hay que decir, ya llegó. Sí. Pero también debemos reconocer que este documento recoge buena parte de los derechos humanos que se han elaborado desde la jurisprudencia internacional. Tanto la Corte Constitucional Sudafricana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana, del acceso a sus recursos, de la determinación de un estilo de vida, eso está ya recogido aquí. Es muy importante decir, por ejemplo, que aquí no solo se contempla el derecho a la alimentación, sino que lo deja muy claro, el derecho a la alimentación, el derecho a la determinación, el derecho al desarrollo, o sea, un derecho humano al desarrollo, lo contrapone con la fase especulativa de las transnacionales. Y no solo eso, sino también se reconoce a que estos pueblos originarios, a que estos campesinos, estos núcleos, también puedan tener la autodeterminación sobre sus sistemas tradicionales de cultivo. ¿Eso qué es? Bueno, en pocas palabras, no a los transgénicos, no a estas formas transnacionales de producción masiva, de cambio de cultivos, de sustitución de importaciones, porque señala, el derecho a la salud pasa por la determinación de tus recursos, con el control sobre tus semillas. Y aquí un punto en el que de alguna forma disiento con Nayar es en el punto de que hace muy claro el derecho a las tierras, en tanto que el derecho indigenista hace el reconocimiento del derecho al territorio. Efectivamente, el derecho a la tierra es largo y ancho, no es sobre los recursos naturales. El derecho indigenista, el derecho humano al territorio contenido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí hace referencia al derecho ancestral o a la propiedad ancestral de los pueblos, lo que daría un sentido sobre sus recursos naturales, abajo y arriba, y eso, conjuntado con esto, nos lleva a que son complementarios. Exacto. No es que no son documentos que se contrapongan o que se anule uno al otro. Hoy tenemos, los que nos dedicamos a esta materia, tanto en el convenio 169 de la OIT, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 21 en particular, en la Constitución Mexicana en el artículo 1, 2, en el 17, en el 133 y en particular en el 27, en la fracción 19, en la fracción 8, en la 18ª
Y en este documento, que si bien todavía no es vinculante porque todavía no se ha aprobado, ya podemos válidamente nosotros como abogados invocarlo, en la justiciabilidad, en la claro, exigibilidad, en la justicia agraria, podemos, si bien no invocar el documento, porque básicamente nos van a decir como una referencia, órganos, no es vinculante, todavía ni siquiera se adhiere el Estado mexicano. Pero es contenido. No obstante, tenemos muchísimos criterios del Poder Judicial de la Federación, donde han reconocido esto que se le conoce como el soft law, ¿sí? Como no derecho vinculante, pero sí derecho programático. De hecho, y con eso termino este comentario, uno de los temas que no me gustó a mí en lo particular fue que se hace referencia a que esto es programático. Eso es algo que en lo particular no me deja del todo satisfecho, porque hace referencia como que está sujeto a una calendarización, ¿no? Si no está previsto, no. Claro, en el artículo 2, obligaciones de los estados, señala, artículo 1, los estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos, ¿no? De otras personas que trabajan, adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad. Ahí, en lo particular, si bien hay que reconocer, no es fácil poner de acuerdo en una mesa no es fácil ponernos de acuerdo en una fecha. Imagínate entre países que cada uno tiene su soberanía y tiene sus documentos. Pero el hecho de que se tienen que adaptar no de manera programática, sino de manera clara, efectiva, judiciable, ¿no? Entonces, el punto es de que para entender esto y contextualizar, invitaríamos a las personas a que vean sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana que hoy recogen esto, ¿no? Prácticamente. Yo quisiera llamar la atención a 3 temas que desde el Observatorio Agrario hemos venido impulsando. Uno, el documento que bien comentas tiene ciertos elementos de contenido programático, pero tiene otros elementos que no requieren de la programación del Estado, sino que se circunscriben a garantizarle a la población derechos inmediatos, de efectividad plena. Y una de ellas es el derecho al desarrollo. Otro es el derecho al mercado, ¿sí? Y otra quizás muy importante es el derecho al comercio, ¿sí? Y al desarrollo en su conjunto. Y eso en México lo llamamos como relaciones asimétricas. No obstante que 25 millones de personas viven en el campo y que la Constitución política, cuando se escribe en el 17, la población era en un 75% campesina, cuando se acaba la contienda revolucionaria, hoy día vivimos en una condición diferente a la del 17, es decir, la pirámide poblacional modificó. Pero perdóname, no muy diferente, simplemente ¿cómo se llama? El comunicado que sacó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, 56. El 59% de nuestra Ciudad de México es rural. Estamos hablando de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco. O sea, que haya cambiado sustancialmente. No, Naya, tienes toda la razón. Pero el punto es ¿en dónde se concentra la pobreza? Pues 25 millones de mexicanos, curiosamente, en las áreas rurales de este país se encuentran viviendo en pobreza y pobreza extrema. Permíteme, porque hemos tenido éxito, perdón, nos están viendo, para hacer nuestro primer surco, les agradecemos el favor de su atención, muchos alumnos. Saludos a todos. Janet Camacho, Pablo Cruz, Roberto Mayorga, Margot de los Santos, Eduardo Guerrero de Carrión, Armando Martínez, Raúl Montoya, el magistrado Antonio Betancourt. Magistrado, muchas gracias por desatender sus audiencias, no sabe cómo le agradezco. Rari Rojas, Yasmín Hernández, Roberto Rojas, Carmen de la Rosa, Brando Mubaldo, Marisol Salvador, Adriana Lino, Humberto Tarik, Magdalena Guzmán, Ernesto Morales, Melisa, Consultoría de Derecho Agrario, muchas gracias. Gabriela López Benítez, José Oso, Humberto Tarik, Reina Arias, nombre, para haber sido a la de Sin Susto, que nos estén sintonizando.
Mariana Gómez, Grisel Rivera, Gabriela Juárez, Antonio Campos Vela, muchas gracias siempre por tu apoyo. Karen Nava, BGGD, jovencita, no sé, pero muchas gracias, cuál sea tu nombre. Alexis González, Nayar, está siendo muy taquillero, adelante con tu explicación. Les comento, México vive en un conjunto de asimetrías sociales, ¿sí? Y la mayor parte de estas cargas asimétricas hoy día las asume el sector campesino nacional. No obstante que el reparto agrario le entregó el 51.4% del total del territorio nacional a ejidos y comunidades agrarias, el Producto Interno Bruto agropecuario, ¿sí?, representa más o menos entre el 2.7 y el 3% del PIB nacional. Del total de ese PIB agropecuario, el 51.4% del total del territorio nacional no participa ni siquiera en un 1%. De ese tamaño es la asimetría. Y fíjate, el es resto, importante. no, para terminar, sí. aterrizar. Quienes capturan el PIB agropecuario no son los campesinos pobres, no son los campesinos propietarios del 51% del territorio nacional, es la agroindustria. Después tenemos que los municipios, en la forma en la que distribuyen el presupuesto para infraestructura carretera, salud, educación, lo concentran a través de un conjunto de fórmulas presupuestales enfocadas en la concentración de población. Los presidentes municipales lo conocen como fórmulas electoreras, es decir, donde haya más cantidad de votos, pues ahí concentran la mayor cantidad de presupuesto, dejando a los 32,000 núcleos agrarios sin escuelas, sin infraestructura, sin carretera, sin salud, sin escuelas, sin presupuesto y la atención municipal. ¿Sí? Después tenemos que el mercado, es decir, el mercado que tradicionalmente desde los años 50 hasta los años 80, con CONASUPO, el Sistema Nacional Agroalimentario y demás esfuerzos del Estado, permitían equilibrar las condiciones de producción y comercialización a través de la intervención del presupuesto federal para eliminar intermediarios y permitirle a los campesinos recibir el beneficio del mercado, ¿sí? Se eliminaban los intermediarios. De los años 80 para acá, el intermediarismo, el coyotaje, ha obstruido ese flujo de beneficios del mercado de las ciudades a los campesinos, precarizando la actividad campesina. Después tenemos que establecer que el sistema financiero nacional no le presta a un ejido, no le presta a una comunidad agraria, ¿sí? No le presta al campesino pobre, le presta al campesino mecanizado, tecnificado, con garantías, con mercado estructurado. Es decir, seguimos teniendo una enorme cantidad de relaciones asimétricas. Después tenemos que llegar al tema de cómo se entra la comercialización agropecuaria. Los campesinos, el campesino de a pie, el campesino de Durango, de Zacatecas, el de Sinaloa no estructurado, el de Nayarit no estructurado, tienen que depender del coyote, del empacador, del industrial, para que sus productos puedan acceder al sistema de mercados vía ANTAD. Es decir, si hoy día no tienes a la mano un coyote, no puedes vender en forma eficiente tu producción. Esta convención resuelve esas relaciones asimétricas. ¿Por qué? Porque le empieza a obligar al Estado a resolverlas. Entrar en temas como lo pueden ser declarar la preponderancia por sector de los grandes consorcios agroindustriales de este país para que le garanticen a los campesinos el acceso efectivo al mercado. 2, permitir que a través de litigio estratégico, Sergio, Lorena, empezar a hacer que los ayuntamientos, los gobiernos estatales y el gobierno federal concentren recursos de infraestructura para equilibrar la forma del gasto en infraestructura básica en las poblaciones rurales para garantizar que empiecen a superar su pobreza desde lo local.
3. Ahí te llega una pregunta, ¿eh? Sí, 3. Tendríamos que empezar a pensar que las soluciones que requiere el campo, como lo ve esta declaración, no deben de surgir de las fórmulas que nos acostumbró el neoliberalismo de 1994 para acá, sino que esta declaración presenta un conjunto de aspiraciones para que podamos solucionar problemas de los campesinos desde lo local, es decir, valor agregado desde lo local, producción desde lo local, acceso a la producción agroindustrial desde lo local, valor agregado. Y estaríamos entrando a un nuevo paradigma de justiciabilidad de DESCAS de categorías específicas. Es decir, los campesinos ya tendrían un conjunto de instrumentos para reclamar no solamente los DESCAS en abstracto, sino DESCAS específicos. Desde ahí, creo, hay una enorme cantidad de temas. En relación a esto, a ver, les llega una pregunta. ¿Por qué no hacer, gracias a Alexis González, por qué no hacer la relación entre jóvenes y producción? El documento habla ya de alguna manera captar a los jóvenes y que ya no se vayan del campo. Te preguntan, Nayaro, nos preguntan, dijo la otra, ¿por qué no hacer la relación entre jóvenes y producción? ¿De qué manera este documento nos está ayudando? Aquí hay una mención específica cuando hace referencia a que el Consejo de Derechos Humanos, preocupado además por el envejecimiento de los campesinos en todo el mundo y porque los jóvenes cada vez más dan la espalda a la agricultura debido a la falta de incentivos y la dureza del trabajo de la vida rural, y reconociendo la necesidad de potenciar la diversificación económica de las zonas rurales y la creación de oportunidades no agrícolas, especialmente para jóvenes de las zonas rurales. En principio, la pregunta sería, ¿por qué hay migración? Pues porque no es atractivo. No hay trabajo. Porque si hablamos nada más específicamente del suelo social, aquí en nuestro país es extremadamente, a pesar de que el legislador planteó no dejar a los núcleos agrarios en una situación de inseguridad jurídica, ante la falta del titular de los derechos, que tiene la facultad o el derecho de establecer una lista de sucesión. Si no lo hace, el legislador colma ese vacío. Y dice, bueno, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo a través de estas que serán preferentes. Pero ¿qué ocurre? Al ser la parcela indivisible, al no tener los derechos que se puedan bifurcar esta situación, un ejidatario no solo tiene un hijo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que el resto, al no tener tierra, pues está forzado a migrar. Eso por una parte en el seno, vamos a decirlo, familiar. Pero también hay que reconocer una situación que no se ha hablado. El país tiene buena parte de su territorio que ya ha perdido el control y la soberanía sobre el mismo. Hay lugares donde ya no entra la policía. Hay lugares donde ya no entra el ejército, que literal dice, hasta aquí llego. Y que esas personas se encuentran hoy abandonadas por el Estado, por políticas públicas, pero también por seguridad, y se encuentran cooptados por la delincuencia organizada. A esos hay que también hacer mención, son los que el equipo de transición, en particular la ministra en retiro, Sánchez Cordero, hace referencia de la justicia transicional. Así es. Hacia ellos va dirigido porque dicen, son personas que por 200 pesos a la semana, a la quincena, guardan el cultivo y se lleva ahí, que la extinción de dominio no entra ahí, que va, porque son las personas las más flacas de la cadena, las más débiles. También sería oportuno, en relación a este documento, hacer referencia a que el artículo 12 menciona la justicia, hace referencia a la justicia. Sí. Y aquí en nuestro país es importantísimo también decirlo, que desde el año 92 no hemos tenido una renovación, una reflexión nueva de la legislación agraria. Después del Código Agrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley Agraria del año 92 para acá, se pretendió que fuese un código que ahí contemplara parte sustantiva, orgánica, procesal, todo. Pero del año 92 para acá hemos tenido muy pocas reformas. Se los planteo así de esta manera. Si nosotros vemos en los últimos 10 años al sistema jurídico mexicano, materia laboral, materia fiscal, materia penal, materia ambiental, materia familiar, mercantil, han visto una renovación. La ley agraria sigue mirando a la realidad del año 92, a la realidad de esa entrada al TLC, ¿no? Así que permitía la incorporación de la parcela y demás.
Pero los tribunales agrarios hoy están trabajando con una legislación anquilosada que todavía no incorpora plenamente derechos humanos, que no incorpora, a pesar de que el artículo 37 o algunos prevén la perspectiva de género, pero no contemplan el interés superior del menor, no contemplan derechos de las personas que no forzosamente son derechosas agrarias, pero viven en el medio rural, viven en ejidos y comunidades. Eso les diría que es necesario hoy, por ejemplo, revisar la jurisdicción agraria. Hoy la jurisdicción agraria es procesal, ordinario, sucesorio, contencioso, administrativo y también es energético. Pero habría que ver cómo estos megaproyectos que hoy tenemos en el país, mineros, presas hidroeléctricas, termoeléctricas, clústeres o granjas eólicas, fotovoltaicas, proyectos de hidrocarburos, impactan en la tenencia de la tierra. Pero lo que quiero decir es que no solo impactan en los derechos de propiedad. Un megaproyecto de estos puede significar la destrucción, el aniquilamiento de una comunidad. ¿Por qué? Porque para un megaproyecto de estos, para un ya sea minero, eólico, fotovoltaico, hidrocarburos, exploración, extracción de petróleo, de gas, lutitas, el que sea, para estas empresas significa una especulación comercial. Si llevo a cabo o no un proyecto de estos, no significa para Shell, para Enron, para el British Petroleum, para las energéticas españolas, sí. Iberdrola, se me olvidaba. No significa que se lleve a cabo o no. Si no se lleva, no va a desaparecer la empresa. Pero para un núcleo de población es su vida. Significa es un sistema de vida. Para ellos no es un uso de la tierra, para ellos es un sistema de vida. Y entonces ahí tenemos estas asimetrías que decía Nayar. Tenemos que mientras uno es especulación comercial, para el otro significa la vida o no, la integración como comunidad o no, el hecho de que vengan estos desplazamientos forzados, no por la delincuencia, sino por estos megaproyectos, o como le llamó el protocolo de actuación de la Corte del año 2015 bajo la presidencia del ministro Silva Mesa. Juan Silva. Protocolo de actuación para personas juzgadoras en proyectos de inversión en infraestructura. Ni siquiera tuvieron ahí el ánimo, el empuje de decirle, se llaman megaproyectos, no son proyectos de inversión. Y megaproyectos no es por la cantidad de toneladas de cemento que tengan, es por los impactos sociales, económicos, ambientales, culturales que tienen. Tenemos casos como la comunidad, el pueblo originario Huixarica, con Wirikuta. Tenemos el acueducto Independencia, allá con el pueblo yaqui. Tenemos el amparo, el caso paradigmático en la península de Yucatán con la soya transgénica, ¿no? Tenemos el manglar de Tajamar, tenemos tantos donde ya desde el ámbito jurisdiccional, porque no legislativo y tampoco administrativo, desde el ámbito jurisdiccional, esas sentencias hoy recogen estos derechos humanos campesinos, derechos humanos indígenas, derechos humanos agrarios, para formar un gran mosaico como conjunto de Ben, donde acá está el indígena, el mundo agrario y el mundo campesino. En algunos casos converge, en algunos casos no, pero tenemos ese discurso potente desde acá para poder plantear un discurso frente al neoliberalismo, frente a las transnacionales, frente a la especulación, a la traslación de capitales y también decirlo, ¿por qué esos megaproyectos utilizan técnicas extremadamente violentas con el ambiente, con los recursos naturales, con el agua, que en sus países de origen no se les permite? Hoy tenemos ese discurso que podemos también utilizar. Al respecto, eso se llama lo que conocemos como derechos confrontados. De la minería tengo datos duros de la semana pasada. La ley minera surge en el 2014, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado para proteger en el campo? Y lo está señalando Sergio. El medio ambiente, el tener a la comunidad indígena en su ambiente natural, o el megaproyecto. Por ejemplo, de los 28 millones de hectáreas que tiene en la minería, se concesionaron 2.2 millones hasta el 2013.
los altos impactos ambientales, ¿cómo te explico? O sea, han destruido comunidades de tiempo inmemorial. La violencia, ha habido 113 conflictos en esos megaproyectos, 28 en territorios indígenas de los 113. La Auditoría Superior de la Federación, ¿qué creen? Estos megaproyectos, dices, no, es que a ver, los campesinos no se quieren hacer para allá, sino implica un alto ingreso para su comunidad. Pues no es cierto. Entre el 2008 y el 2013, las empresas mineras dejaron en México solo el 0.6%, 0.6%. O sea, ¿vale la pena? No. El daño que estamos haciendo tanto a mis campesinos como al ambiente, ¿no? Y solo se ganaron 1.2 billones de pesos. Nada. Derechos confrontados. ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? Aterrizo aquí una idea. ¿Cuánto le cuesta a México perder un campesino? Un campesino, en promedio, en este país, tiene entre 58 y 62 años de edad, subido en un tractor o en un arado. ¿Puedes innovar con eso? Sí puedes innovar, pero cuesta trabajo. Cuesta trabajo, porque son gente que tiene una idea ya muy enraizada y muy propia de su concepción del trabajo con el campo, y eso significa que tenemos que convocar a un nuevo esfuerzo para recontextualizar e invitar a los jóvenes, lo que comentaba nuestro amigo. ¿Cómo hacemos que los jóvenes no se vayan del campo? Bueno, pues poniéndole escuelas, poniéndole un centro de salud, dándoles vivienda digna, que tengan agua potable, que tengan electricidad, que tengan internet, que tengan un conjunto de satisfactores que les recupere el arraigo a la tierra. Si a eso le agregas que ese joven le puedes decir que puede tener dignidad en el trabajo campesino, es decir, acceso al crédito, acceso a semillas, a paquetes tecnológicos que le sean suficientes para producir con calidad, el joven estará comprometido con la tierra de su padre, con la tierra de su abuelo, con la tierra de su gente y con su población. Te hago una pregunta así, abuelo de pájaro ahí. ¿Subsidio o crédito? A ver, ¿es política asistencialista o política que les permita el empoderamiento como comunidad y no de estar dependiendo de comedores comunitarios? En esta administración, y lo puedo decir así, se entendió la seguridad alimentaria como subsidio, un comedor comunitario. Y eso es un subsidio. Y entonces, a fondo perdido. Claro. O sea, vamos a seguir, claro. Llevamos más de 50 años apostándole a subsidio, a crédito perdido, en lugar de estar pensando en el empoderamiento de las comunidades, desde las comunidades a crédito. A ver, si lo sigues tratando como un menor de edad de que te va a dar a fondo perdido, y a veces hace rato hablabas de los empacadores, de los intermediarios, pero también las organizaciones campesinas que van y andan litigando recursos en Zagarpa, en Ceresol, en Ceratu, también cobran a los... Claro. Entonces no les llega el dinero. Mi pregunta es, ¿subsidio o crédito? Mixto, te explico. En 2003, quienes participamos en el Acuerdo Nacional para el Campo, ¿sí? Llegamos todos muy alegres después de tirar frijol y otros tiramos leche y hicimos un relajo, nos hicieron barrerlo, por cierto, ¿sí? Llegamos a un gran pacto nacional. Muchas organizaciones, a mí en aquel entonces me tocó participar por parte del gobierno del estado de Durango, en un gran acuerdo. Y el acuerdo en aquel entonces con Vicente Fox, a través de Josefina Vázquez Mota, en aquel entonces secretaria de Desarrollo Social, fue generar una enorme cantidad de programas y subprogramas de asistencialismo dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, ya exploramos en el siglo XXI el asistencialismo y nos dimos cuenta, ¿sí?, que los programas destinados a la mecanización, transformación de la producción agroindustrial en el campo mexicano fueron capturados por la iniciativa privada en Acerca, Firco y Procampo, fueron capturados por la iniciativa privada. Es decir, subsidio al campo sector pobre, pues se ve mal, sí y solo sí, pero si hablamos de subsidiar a los grandes grupos agroindustriales, pues no se ve tan mal. No estoy de acuerdo. Es decir, Perdón. más bien,
Es que yo vi un comentario de nuestro público, Humberto Tarik, está diciendo, nos está diciendo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha emitido un documento de buenas prácticas internacionales del estudio del impacto social. La idea es mitigar esos impactos negativos y potencializar los positivos de los megaproyectos. ¿Consideran compatible y coexistente la vida del campesino con los megaproyectos en su comunidad? Sí. Pero, y otros te dicen crédito, subsidio, crédito. A ver, no, a ver. Subsidio en todos los países del mundo se subsidia, pero no es un subsidio asistencialista, es un subsidio que tiene que ver como una política de soberanía alimentaria. Es decir, el subsidio está focalizado para generar un conjunto de políticas públicas que permitan la modernización, que permitan la participación efectiva del sector primario en ese sentido. Y en ese sentido, el subsidio tendríamos que recuperar. Voy a decir una cosa que se va a sonar un poco feo, sobre todo para todos los tecnócratas que a veces que se dedicaron a diseñar políticas públicas para el campo y que se dedicaron a entregarle el 60% del presupuesto para el campo a los agroindustriales. Señores, hay que recuperar la intervención del Estado en la focalización y concentración de recursos a través de políticas públicas directas para el campo mexicano desde el Estado mexicano. Perdón, políticas públicas que sí están en la siguiente administración. Es lo que estoy diciendo. Sí, o sea, precisamente. Entrarle a un tema de intervención del Estado en la planeación, producción, financiación y articulación del mercado del sector primario de producción en forma efectiva y decidida. Es decir, no andarnos con cositas de que vamos a seguir dejando que los campesinos sigan presentando proyectitos cada vez que se abren las ventanillas, dejar que los cadres se conviertan en gerentes del desarrollo, que no son otra cosa más que especuladores de recursos, para seguir dejando a los campesinos excluidas del gran presupuesto y que el gran presupuesto lo sigan capturando el Consejo Nacional Agropecuario. Déjame ver lo que es soberanía alimentaria. Porque hay una definición, hay un posicionamiento de maravilloso. Es el artículo en el proemio, ¿cierto? Sí, es reconociendo que el concepto de soberanía alimentaria ha sido utilizado en muchos estados y regiones para designar el derecho a definir los propios sistemas alimentarios y agrícolas y el derecho a unos alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos con métodos ecológicamente racionales y sostenibles que respeten los derechos humanos. Ahí hay una posición muy clara y en particular, mi estimado Nayar, mi querida Lore, es el subsidio ha funcionado aquí en nuestro país como método neocorporativista. Así es. Sí. Conjuntamente con las organizaciones campesinas, no quiero decir todas, pero cada organización sabrá cuando van a litigar sus líderes a las secretarías el techo presupuestal, que llegan en camionetas blindadas y con 2 coches de escoltas atrás. Cada organización sabe a cuál se refiere. No todas llegan así. Lo que estoy diciendo es que llegan y dicen, bueno, de 200, 300 mil pesos que va para el proyecto, y lo que va para el líder, y lo que va para el técnico, y lo que va, ¿cuánto termina llegando? Y eso efectivamente ya es inviable el proyecto. Esa intermediación, esa forma inclusive, como hoy tenemos ejemplos en la estafa maestra, tenemos tantos que se han utilizado para allegarse recursos, una mafia, y que no llegan a los destinatarios, pues finalmente eso impacta. Tenemos casos, y ahorita decías de tecnócratas y demás, pero también tenemos casos emblemáticos de proyectos productivos, de programas, de políticas públicas que han sido merecedoras de reconocimientos internacionales. Pongo un ejemplo, lo que era Joven Emprendedor Rural, Fondo de Tierras. Claro. Ese proyecto no iba al subsidio, iba al crédito de personas jóvenes que se encontraban en el medio rural, que no tenían tierras, pues las tierras eran de sus padres, y que los preparaban para el relevo generacional. Pero, ¿qué es lo que hacía el Estado mexicano? Les destinaba a esos jóvenes, entre 16 y 35 años, si no mal recuerdo las reglas, los lineamientos, no eran reglas, los lineamientos iban destinados y se les fondeaba y llevaban a cabo granjas, proyectos y demás, pero tenían que pagar, tenían que recuperar y decir, ¿sabes qué? Lo que te da no es gratuito.
Y en el momento que tú sepas que lo tienes que regresar, Te esfuerzas más. es cuando te Sí. esfuerzas. Yo estoy, mira, y ahí quizás estoy asumiendo una posición personal, pero por el empoderamiento de las comunidades. Total. Y si yo veo que se pueden empoderar y son capaces, son dignos y no tienen que estar esperando que les llegue alguien y que les entregue, entonces los vas a tratar con esa dignidad que te está indicando este documento. Pero en la medida que les bajes recursos y que se vayan a fondo perdido, pues eventualmente se va a perpetuar un ciclo Claro. de pobreza, de marginación, que no acaba. Al cabo, sin producir tengo seguro mi sustento. sustento, exacto, y no los empujas. No, a en que eso yo realmente- estoy de acuerdo. En otorgarle la mayoría de edad ciudadana al campesino mexicano que fue paternalizado por más de 90 años, Claro, ya no es Bueno, correcto, ¿no? Ya. es tiempo de el campesinado, y estoy seguro que muchos participarán en esta posición, no quiere seguir siendo un lastre institucional, quiere ser un motor de desarrollo. Claro. El campo es un motor de desarrollo, es quizás uno de los principales eslabones de toda cadena productiva y de cualquier situación. Y sí me gustaría, para empezar a cerrar este primer capítulo, terminar con una reflexión con relación a la justiciabilidad de esta nueva gama de derechos. ¿A quién le sirve que tengamos tribunales agrarios pobres, sin personal capacitado, sin el debido equipamiento, sin la debida cobertura, sin el personal suficiente y sin los estudios suficientes? Porque habremos de decir que tengo entendido que desde la presidencia pasada de los tribunales agrarios se abandonó la investigación, se abandonó el estudio del sector agrario, del derecho agrario, se perdió audiencia campesina, la Procuraduría Agraria dejó de promover publicaciones y de hacer publicaciones, es decir, abandonamos eso. 2, ¿a quién le sirve tener una Procuraduría Agraria que se ha convertido en el principal corredor de bienes raíces de este país? Bueno, hemos puesto en manos del sector privado al Registro Agrario Nacional. ¿Y dónde están los tribunales agrarios y dónde está el ombudsman agrario para regular y recuperar la vocación institucional y social de esas instituciones? Precisamente perdidos en ese empobrecimiento. Y esta declaración hace efectivo el derecho a la justicia específica, que México tiene desde 1992 con motivo de la reforma del 27, pero creo que ya es tiempo de que la Procuraduría Agraria, con base a este nuevo conjunto de situaciones, empiece a intervenir en normas de operación como opinión en Zagarpa. Que la Procuraduría Agraria empiece a intervenir en la mayor parte de los elementos de mediación con motivo de la reforma energética y megaproyectos. Es tiempo que los campesinos y las organizaciones de los campesinos empecemos a participar, ¿sí?, en el desarrollo y empezar a hacer de esto una difusión horizontal, darle ese propósito a esto, empezar a generar nuevas discusiones de justiciabilidad, pero quizás más importante, darle contenido a demandas, contenido a reclamos que permitan generar discusiones transformadoras y litigios estratégicos que permitan que los campesinos hagan, no esperemos que el Estado lo haga. Este tipo de derechos no son para el Estado, son para los campesinos. Y es nuestra labor empezarle a entregar a los campesinos este nuevo catálogo, esta nueva declaración, y que la emergencia de la transformación del campo no dependa del Estado. El campesino está llamado a emerger, a salir adelante con estos derechos y empezarlos a exigir.
Y ahí para eso estamos nosotros, Claro, ayudarnos ahí. De hecho, la declaración en la que señalabas, el artículo 12, acceso a la justicia, es muy claro. Jóvenes, no, espérame. El tema da para mucho, el tema da para más. De verdad, les agradecemos la deferencia de su atención. Fue un éxito esta primera cápsula. Está mal que lo diga, pero sí, nos sentimos soñados. Muchas gracias. Los invitamos en YouTube. Próximamente en YouTube. Los invitamos a que todos pongamos nuestro granito de arena. Yo salgo en defensa de mis tribunales agrarios. Ustedes saben que es por razones obvias. La Procuraduría Agraria tiene un compromiso, no sé, habría que checar, el documento de la siguiente administración, pero desde nuestro nicho y desde nuestra modesta trinchera, apoyar en lo que podamos. Por favor, chéquense este documento. Es la declaración. Lo vamos a subir en los sitios de internet. Ahí, yo creo que ahí lo vamos a publicar, ahí mismo, claro, en la caja de comentarios. Ajá. Ahí publicamos dónde se encuentra localizado. Ajá. Y también los invitamos que esta cápsula va a quedar registrada ahí en YouTube, ya también ahí en la caja de comentarios. El canal se llama El Surco. ¿Se va a llamar El Surco? Ahí va a quedar ahí disponible. Y ya nada más también como comentario final es de que este documento entra a la par para México, entra a la par del acuerdo Estados Unidos, México, Canadá. Así es. Donde se USMCA. renegociaron temas laborales, temas del campo. Agrarios. Y otros temas que tienen que ver con minería, aluminio y demás, pero esto incide hoy en un papel donde a México lo coloca en un paradigma para ver libre mercado, pero también ver derechos humanos. Claro, y derecho lo coloca interno. en el tema interno, cómo se hace y cómo se maneja la política. Hoy tenemos al menos anunciado por la próxima administración, que va a ser extremadamente centralizada, brutalmente centralizada, sí, con coordinaciones generales para los estados. Esto es, el desarrollo se sigue viendo desde el ombligo del país, que sigue siendo la Ciudad de México, Palacio Nacional, y desde ahí se van a emanar, a distribuir los recursos, políticas públicas, programas sociales para todo el país. Habría que ver que no pase por alto esta situación, que la próxima administración no deje de ver este documento, que no deje de ver los compromisos internacionales y que no mire esto como desde el centro se tiene que decidir todo. Si no cuestionas, si no tomas en cuenta la determinación de los pueblos originarios, de las comunidades, de municipios, de entidades, cómo organizar todo el desarrollo desde aquí, ¿no? Ese es mi comentario final. Y pues muchas gracias a los que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias. De verdad, estamos pendientes. Por favor, síganos. Muy amables por su atención. Un saludo. Bye.